¿Quiere usted caminar en el reposo de Dios? Creo que los tiempos difíciles que nosotros hemos vivido, y me pongo a pensar que no podemos asegurar que los tiempos que vienen sean mejores. Si hemos entendido la palabra del Señor y si usted ha tenido testimonio que estamos en el principio de dolores, imagínese, es el principio de dolores. De tal manera que esos dolores van a ir aumentando como aumentan los dolores de la mujer que está de parto, que cada vez son más seguidos y son más dolorosos. Y es un evangelio que no nos gustaría oírlo, ¿verdad? Porque preferimos que el Señor nos hable de otra cosa. Pero en medio de las dificultades, en medio de los tiempos difíciles, hermanos amados, y aunque se pongan más difíciles, el Señor ha preparado un reposo para los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Él ha provisto un reposo para los hijos del Señor. Yo quisiera que usted juntamente conmigo oráramos al Señor un momentito y le pidiéramos a Él que nos hable en esta noche, que nuestros corazones, nuestras mentes estén así enfocados en lo que el Señor nos quiere decir en este momento. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, que siempre llega a tiempo y aún fuera de tiempo a nuestras vidas. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí en el culto que hemos hecho a ti, Señor, y que anhelamos con todo nuestro corazón que haya sido de tu agrado. Y también aquellos, Señor, que sintonizan a través de las redes, Señor, donde se encuentran. Quizá les fue muy difícil el poder venir al templo, pero están sintonizando. Yo te pido que no haya distractores y que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones y producir fruto en ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si me acompaña a el Evangelio de Mateo, capítulo número 11. Mateo, capítulo número 11. Hay ahí 3 versos muy conocidos que el Señor en su momento compartió ante las multitudes que quiero entender que probablemente estaban viviendo situaciones muy difíciles en la primera venida del Señor, así como la iglesia y por supuesto el mundo en esa segunda venida que está por darse, también entendiendo que como fue al principio va a ser al final, se hace una palabra exacta a la necesidad del pueblo de Dios. Usted ha oído que dice la palabra que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuántos han oído ese verso? Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos, hermanos amados, en esos tratos de Dios, en esas pruebas, en esas zarandas, y vaya si no, esta pandemia, con todos los aspectos que trae a la par, ha sido una zaranda para cada uno de nosotros. Entonces note usted que el Señor dice que al que ama, al que tomó por hijo, ¿qué dice? Lo disciplina. Y yo no sé, hermano amado, si usted ha podido meditar en su propia vida. No importa si usted es joven, soltero, niño, joven o adulto, o quizá ha cumplido ya una edad bastante avanzada. Si usted ha podido detenerse a meditar, primero, ¿por qué todavía está en la tierra? Porque otros ya se fueron, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor todavía lo tiene aquí? Y obviamente, si está pasando situaciones como las que
estaba pasando las multitudes que oían al Señor y lo oían con esperanza. Quizá no todos los que oían a Jesús buscaban lo mismo, pero el Señor discernía la necesidad de ellos. Y yo no sé qué tan sincero puede ser usted esta noche. ¿Cuántos en esta noche están cargados? Yo voy a levantar mi mano. ¿Cuántos en esta noche están cargados por algo? ¿Sí? Bueno, yo veo bastantes manos. Qué bueno que los que no están cargados están aquí en esta noche. Ojalá que realmente usted sea sincero y honesto, porque hay cosas que cargan, ¿no es cierto? Claro, puede ser que hoy no esté cargado usted, pero hay momentos difíciles, ¿no es cierto? Entonces, el evangelista dice, tratando de registrar las palabras de Jesús, y nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. Pero le da una característica a ese todos, los que estáis trabajados. ¿Y cómo dice su Biblia? Y cargados. ¿Trajo usted su Biblia hoy? Hay versiones que dice, venid a mí los que estáis cansados. Uno puede estar cansado físicamente. Tal vez usted tuvo una jornada muy ardua de trabajo hoy, quizá inició muy temprano y quizá la acaba de terminar y está cansado en su cuerpo, pero hay un cansancio a veces más profundo que es el cansancio en el alma. Venid a mí, dice esta versión, cansados y agobiados. Otra versión dice, cansados y llevan cargas pesadas. Yo sé que en diferentes momentos nos ha tocado llevar cargas pesadas, sentirnos cansados. Yo meditaba que al pueblo al que el Señor le hablaba, yo creo que no gozaba de las 8 horas que los trabajadores de hoy gozan, y de las cuales muchos no trabajan ni las 8, sino que terminan trabajando 6, porque el cafecito, la tertulia, especialmente si trabajan para el gobierno, usted no, ¿verdad? Que se salen por aquí, que se salen por allá, y no siempre se trabajan esas 8 horas, que se supone que son las 8 horas de ley. Pero me parece que en el tiempo del Señor, hermano amado, y la base que yo le pongo es aquella parábola que habla del siervo o los siervos de la hora 11, ¿se acuerda? ¿Ha leído usted esa parábola? La hora 11, que era las 5 de la tarde. Porque la primera hora para los judíos iniciaba con el sol y la hora número 12 terminaba con el sol, así que ellos trabajaban de sol a sol, como a veces hacen nuestros campesinos, ¿verdad? Allá en el occidente, a veces se levantan mucho más temprano que sale el sol. Y si usted ha viajado por occidente se da cuenta que ya a las 4 de la tarde, si se levantaron a las 4 de la mañana, ya trabajaron 12 horas y ya van buscando regresar a su casa, trabajando de sol a sol. Entonces quiero por un momento, hermanos amados, tratar de capturar lo que el Señor quiere trasladarnos a nosotros, porque el trabajo secular, el trabajo normal, aquello que hacemos, aquellas actividades que hacemos para comer, para vestirnos, para cuidar de las familias, lo que llamamos sencillamente trabajo, a muchos hijos de Dios los tiene cargados. ¿No es cierto? Yo quiero pensar que no tenemos el mismo grupo de hermanos que vienen los domingos, los viernes. Unos tienen que sortear un tráfico difícil de 2, 3 horas y
se desaniman en venir. Yo he notado que hermanos que empezaron a venir a la congregación venían los viernes y después se les hizo cargoso venir los viernes. Al principio no, pero después se hizo cargoso. Y probablemente tiene que ver con esas jornadas de trabajo, pero también tiene que ver con los problemas que se enfrentan día a día, porque el ser hijo de Dios no lo exime a usted de problemas. Yo sospecho que cuando somos hijos de Dios y tenemos el anhelo de agradar a Dios, muchas veces enfrentamos más problemas. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Porque vamos contracorriente. No vamos o no deseamos ir donde va la gente, sino que deseamos ir donde el Señor anhela que nosotros caminemos. Así que el Señor hace 2000 años vio multitudes necesitadas. ¿Se acuerda que también dijo al referirse a Jerusalén: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise guardar como la gallina o proteger como la gallina guarda a sus polluelos y no quisiste? En otra ocasión dice que vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Ahí está hablando de términos más espirituales, porque no es solamente lo físico, el trabajo que se desarrolla para cubrir las necesidades en la esfera de este mundo, en esta tierra, sino que muchas veces, hermano, hay cansancio en el alma. Hay cansancio, hermano, que se hace necesario conocer el reposo de Dios para que en medio de ese cansancio, en medio de ese agobio, en medio de esa carga pesada que en determinado momento usted puede sentir, si es sincero consigo mismo, porque a veces el esposo no le dice a la esposa cómo se siente y viceversa. A veces los hijos están cansados también por el estudio, si es que estudian realmente, están cansados de muchas cosas, hasta están cansados los patojos de venir a la iglesia. A algunos les parece aburrido porque no hay clases de niños. Y bueno, se enfrentan a situaciones diferentes y el Señor vio trabajados y cargados, pero dijo algo que yo quiero que usted ponga atención ahí en el verso número 28, la parte final, donde Él dice: venid a mí. Note usted que Él está diciendo: vengan a mí, no vengan a la religión. Porque ahí había un judaísmo, había una religión verdadera, conocían al Dios verdadero, leían la Torá, leían la Tanaj, hacían los ritos que tenían que hacer, tenían religión. Pero la religión no les daba descanso. Por eso cuando usted viene continuamente al templo y viene y viene y viene y viene y no hay descanso para su alma, algo está pasando. Por eso el Señor no dice vengan a la religión, sino que dice venid a mí. Yo quiero que usted note que delante de ellos había un hombre. Obviamente para los que tenían ojos espirituales no era un simple hombre, era el Hijo de Dios. Y así como a los 8 días Ana, ¿se acuerda usted? Y Simeón en el templo con un bebé de 8 días, los bebés de 8 días todos son iguales. ¿No es cierto? Moraditos se ven, ¿verdad? Ay, qué chulo, dice. Y uno dice, todavía no se forman mucho, se tienen que ir desarrollando para ir conociéndolos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y en ese día, seguramente Jesús no fue el único que llegó, según la ley, a los 8 días de haber nacido. Pudieron haber habido varios, pero Ana y Simeón, que estaban llenos del Espíritu Santo, discernieron quién era él y por eso le profetizaron lo que usted lee en los evangelios. Entonces él dice: venid a mí, los que se sienten así, cansados, abrumados, complicados. Hermano amado,
usted no me dejará mentir que tener hoy un negocio no es cosa fácil. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi propia empresa, es llamativo porque no siempre todo sale bien. Y a veces los trabajadores que trabajan con uno esperan que se les dé su pago a tiempo, y es lo correcto, por supuesto. Pero puede ser que en determinado momento, cuando usted paga todo lo que tiene que pagar, dice, y esto me quedó. Y es difícil. En otras ocasiones puede ser muy bonante. Entonces, todo eso genera ansiedad. Yo creo, hermano amado, que los cristianos, al igual que los del mundo, enfrentan la ansiedad. No están, diríamos nosotros, exentos de la ansiedad, del cansancio. Note usted que el Señor le hablaba al pueblo de Dios, que insisto, tenía su religión, pero esa religión no los había llevado a Cristo. Mire qué tremendo. Y le voy a decir algo más fuerte: si su religión evangélica todavía no lo ha llevado a Cristo, entonces no va a haber descanso. Porque Él dice, vengan a mí y yo, dijo. Qué lindo, ¿verdad? Yo los haré descansar. Eso quiere decir, hermanos, que hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo y el que pueda venir, nosotros tenemos que estar muy interesados en ampliar nuestra relación con el único que vale la pena tener una relación profunda, como es nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Decidir llegar a Él. Yo me pregunto, hermano amado, qué lindo tener un piso ahora bonito, ¿verdad? Ya no hay cancha de básquet aquí. Yo agradezco al Señor por la provisión, la familia que nos ayudó, aleluya, y lo que nos tocó poner a nosotros, pero para mí era un sueño. Pasamos 10 años, me decía hoy hermano Maynor, con un piso que no queríamos, pero el Señor tiene sus buenos momentos, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque tenemos ya un piso que se puede trapear, se puede limpiar, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero, hermano amado, el templo de Herodes debe haber sido más suntuoso que lo que tenemos aquí. Pero el templo no llenaba, no era el templo, era el dueño del templo. No es la religión, es Cristo Jesús, el único que nos puede a nosotros dar descanso. ¿Quién ha sufrido alguna vez una buena gastritis? No tenga pena. Los demás que sanos. Aleluya pues por ustedes. Están cuidando. Pero usted sabe que muchas de las gastritis son nerviosas. Porque de alguna forma, hermano, el día a día trae esas situaciones difíciles, aunque seamos cristianos, y algunos se confunden. Porque dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué tal cosa? Entonces tenemos que darnos cuenta que el único que nos puede dar a nosotros reposo, que nos puede dar descanso en cualquier situación, es el Señor Jesucristo. Pero en el verso 29 parece un contraste difícil de entender si nosotros lo examinamos un poco, porque está ofreciendo reposo, está ofreciendo descanso a los que están trabajados y cargados. Y de hecho, la palabra reposo, la palabra descanso ahí da la idea de cesar de hacer cosas, cesar las actividades, cesar las labores. Esa es la idea que da. Pero entonces el Señor les da una instrucción. Ya captó la atención de los que están trabajados y cargados. Ya les dijo que se acerquen a Él. Por eso es que el discipulado en esta iglesia local es tan importante. Yo anhelo como pastor que ninguna de las familias de Iglesia de Cristo Betel estén fuera de un discipulado.
Yo lo anhelo con todo mi corazón porque por eso es que somos ministerio en casas. Y si usted es nuevo, tiene poco tiempo de venir a la iglesia, pregunte por los discipulados y conéctese mientras los podemos ya hacer presenciales, que esperamos en Dios que este nuevo año que viene el Señor nos dé esa libertad, nos dé esa oportunidad y que usted pueda asistir a un discipulado cercano de su casa. Pero note que entonces lo que el Señor dice es: llevad mi yugo. ¿Y qué es un yugo? ¿Qué se le viene inmediatamente a usted a la mente cuando habla o se oye que la Biblia habla de yugo? ¿Qué es un yugo? Bueno, a veces tenemos una idea negativa de un yugo, ¿verdad? Sí, esa es la idea más cercana que tenemos nosotros cuando todavía, yo creo que hay lugares donde todavía se ara la tierra con una yunta de bueyes. Y lo que une a los dos bueyes es el yugo. Así que el yugo da la idea de unir. Ahora noten que aquí el Señor nos está diciendo: miren, yo tengo un yugo. Podemos definirlo como el yugo de Cristo. Algo que nos va a unir a Cristo. Porque el que está lejos, el Señor le dice: ven a mí. Y yo puedo estar viniendo a los cultos, puedo tener privilegios, puedo predicar, puedo enseñar, puedo hacer muchas cosas y estar lejos del Señor. Dice amén. Porque a veces se hace todo automáticamente. Nos acostumbramos a servir, nos acostumbramos a esto, nos acostumbramos a lo otro, pero se nos olvida para quién estamos haciendo las cosas. De tal manera que si Él dice: bueno, vengan conmigo, pero los voy a tener que enyugar. En otras palabras, cuando ya estén cerca de mí, el yugo que yo tengo, mi yugo se los voy a poner a ustedes y ustedes van a estar cerca de mí, quieran o no quieran. Y entonces aquí vienen algunas cosas que parece ser que es parte de la sabiduría de los antiguos, que desde mucho tiempo atrás, como aquel profeta, ¿verdad?, que tenía 12 yuntas de bueyes. ¿Se acuerda cuál era el nombre de ese profeta? ¿Quién? Eliseo, sí. Tenía 12 yuntas de bueyes, era un terrateniente Eliseo, ¿verdad? Imagínense arar con 12 yuntas de bueyes. Y Elías viene y le echa el manto y bueno, deja las 12 yuntas, incluso como eran de madera esos yugos, parece que con eso hace altar y sacrifica a los animales y bueno, sigue al profeta Elías. Entonces los que saben de esto dicen que generalmente se coloca un buey viejo que ya sabe cómo arar. De lo contrario, no se ara recto, ¿verdad? Y el surco tiene que ser recto para poder después echar la semilla. Y cuando un buey joven se le quiere enseñar, se le pone junto al buey viejo, para que el viejo, que todavía tiene fuerza, si el buey joven quiere irse para el otro lado, el yugo no se lo permite. El buey con experiencia lo lleva y le enseña dónde hacer el surco. ¿Quién cree usted que en esta figura interesante, cuando él dice: llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo que él va a estar en un lado, va a ser el buey viejo, el buey experimentado? Al fin y al cabo, Isaías lo presenta como el siervo de Dios y el siervo sufriente, el que ya pasó todas las cosas que nosotros ahora nos está tocando pasar, el que la Biblia dice que es el árbol verde y que nosotros somos las ramas secas. Si hicieron del árbol verde lo que hicieron, dice la Escritura, ¿qué no harán de las ramas secas? Pero él ya fue primero. Él ya experimentó, dice, experimentado en quebranto, dice Isaías. Son pasajes que usted ha leído. Muchos de nosotros a veces tenemos temor, especialmente en los momentos que se está viviendo y la incertidumbre quizá de los que puedan venir. Los jóvenes pueden tener temor del futuro. ¿Será que me voy a graduar?
¿Será que me voy a casar? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será? Y eso genera incertidumbre, pero el Señor nos está invitando, acuérdese, la mentalidad, lo que quiere trasladar el Señor, el concepto que quiere trasladar es que para hallar descanso, sigamos sus instrucciones. Primero, venir a Él. Reconocer que solamente Él nos puede dar descanso, pero la manera como lo va a hacer es uniéndonos bajo su propio yugo. ¿Cuántos queremos llevar el yugo de Cristo? ¿Sí? ¿De verdad lo quiere llevar usted? El doctor Ríos decía, no seamos automáticos, ¿verdad? Pero ¿cuál será el yugo de Cristo? Mire, Él dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Así que el Señor nos quiere enseñar. El Señor, en lo que vemos en los evangelios, dice que como cordero mudo delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Usted puede leer todo el capítulo 53 de Isaías y darse cuenta cómo el Señor enfrentó lo que tuvo que enfrentar por usted y por mí para darnos salvación. Y entonces dice, aprendan de mí. Note usted que como que el yugo tiene que ver entonces con algunas cosas que son internas, porque el aprendizaje de Cristo es que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé si usted puede ser muy honesto y hacer una introspección por un momentito y tratar de examinarse si usted es manso. ¿Será fácil ser manso? No, ¿verdad? Tal vez cualquiera de nosotros que diga, sí, yo soy manso, tal vez no es lo suficiente. Eso quiere decir que el Señor era manso. Y cuando hablamos de mansedumbre, acuérdese usted que es uno de los frutos del Espíritu. Y si los 9 frutos del Espíritu lo que quieren es reflejar en nosotros el carácter de Cristo, para ser mansos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso quiere decir que si nosotros vivimos la mayor cantidad de tiempo en la carne, no estamos siendo mansos. La mansedumbre nos habla de un carácter apacible, nos habla de gentileza. A veces nosotros no podemos ser ni gentiles en la iglesia. A veces uno tiene la preocupación cuando conoce a algunos hermanos cuyo temperamento no es muy suave, muy tranquilo, que cuando están atendiendo y están, parquéese bien, hágalo bien, no, así no. Eso no es ser gentil. Eso no es mostrar amor. Es que así soy yo usted. Pero Dios lo puede cambiar. ¿Dice amén? En cada aspecto del servicio cristiano, en la iglesia local, los que se animan a servir saben que su carácter va a ser probado. Y entonces el Señor es llamativo que pide por lo menos 2 condiciones internas para que su alma encuentre descanso. Y 2 de esas condiciones internas es: sean mansos. ¿Es manso usted en el tráfico? ¿O de repente está como
se le pone la cara colorada y le sube calor por la cara. ¿Le ha pasado? Cuando de repente se le atravesó una moto y por poco usted se pasa llevando al motorista, especialmente a las 5 de la tarde, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta que ya no se puede cambiar uno de carril a las 5 de la tarde en ciertos sectores porque va un tren de motos aquí y otro tren de motos acá? Y lo peor está que todos los motoristas, si usted tiene moto, hermano, también para usted va, creen que la carretera es solo de los motoristas. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Usted nunca lleva ahí, usted nunca tiene ahí derecho. Es el motorista el que tiene derecho. Él puede hacer lo que quiera. Y como no les dan multas, ¿verdad? No hay policías suficientes que se alcancen para quizá 1 millón de motos que hay en Guatemala. Pero usted no me dejará mentir, hermano, que en la vida diaria usted se pone colorado en la casa, en el trabajo. Y esa mansedumbre brilla por su ausencia. Ahora, lo que está diciendo aquí, si yo entiendo la Biblia, y acuérdese que estamos exponiendo, esperamos no estar equivocados, esto le tiene que dar testimonio a usted, dice, sean mansos y humildes. Fíjese que la mansedumbre habla hasta de un carácter dulce. ¿Dónde encuentra usted dulzura realmente con sus familiares? Generalmente se encuentra dulzura en los abuelitos, ¿verdad? O en los niños. Dulzura, ay, qué dulcito es. Pero solo crece uno y se echa a perder, hermano. Y se pone así enojado, mal carácter. Yo supongo, hermanas amadas, que cuando ustedes se casaron, creían que se habían casado con un dulce. Y la experiencia con los años de matrimonio les mostró que sí era dulce, pero no era tan dulce, sino que se volvió café amargo. ¿Aló? Y a veces las cosas se complican. Ahora, ¿usted se puede imaginar cómo era el Señor entonces? ¿Cuántos creen que el Señor viene en su parucía? Cuando las parucías se den y los faneros se den, el Señor va a llegar a su casa. Yo creía que iba a decir, amén. No, mejor que venga al templo porque todavía yo tengo mi casa como la tenía aquel chaparrito. Que cuando se bajó del sicómoro y el Señor le dijo, hoy es necesario que more en tu casa, se fue corriendo para quitar todos los cuadros feos y preparar la casa, porque era publicano. Y su vida había estado alejada del Señor. Porque nosotros podemos llevar o mostrar una vida aquí en el templo y otra en casa. La humildad nos habla a nosotros de modestia, de sencillez. Y se parece mucho al concepto de mansedumbre porque habla también de ser dócil. Seamos honestos todos. ¿Somos dóciles, hermano? Ay, hermano, pero si las reglas del protocolo aquí en la iglesia muchos los ha puesto así, mire. Aló. A mí no me pone el termómetro en la cabeza. Va pues en la mano. Va pues no se lo ponemos. Para no herir el corazoncito, pero hermano amado, usted va al súper o a donde vaya, va a una clínica, va a cualquier lado, le ponen su termómetro y ahí no dice usted nada, ¿verdad? Pues si no, no lo dejan entrar. No somos dóciles. Nuestra naturaleza no es parecida a la naturaleza del Señor, pero vamos caminando hacia ahí, eso es lo que anhelamos. Por eso el modelo es el Señor. La estatura del varón perfecto no es la
el modelo de un hombre cualquiera, de un ministro cualquiera, es la estatura de Cristo. Y lo interesante es que cuando él dice manso y humildes de corazón, tiene que ser algo interno, no algo que nosotros tratemos de imitar, sino algo que sale del corazón y es un fruto. Pero lo que a mí me llama la atención para el tema es que dice, si llevamos su yugo, si somos mansos, si somos humildes de corazón, entonces va a hallar descanso mi alma. Qué tremendo, ¿verdad? Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil. ¿Usted cree que el yugo de Cristo es fácil? A ver, ¿usted cree que el yugo de Cristo es fácil? Tiene que ser fácil porque la Biblia dice que es fácil. ¿Y por qué a nosotros nos parece difícil? Porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Queremos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios ejercicios religiosos. Pero ya se dio cuenta que el que está cerca de alguien termina pareciéndose a ese alguien. ¿Ha oído usted que cuando un esposo y una esposa ya han caminado 40 años, 30 años, dice, es que ella se parece a él y él se parece a ella? ¿Ha oído usted eso? De tanto vivir juntos, se parecen. Por eso el Señor nos atrae hacia Él. Por eso el discipulado dice, y aún nos llamó a estar cerca de Él. Esos fueron sus discípulos. Por eso el que no está cerca en una iglesia local no es discípulo, es asistente al culto. Puede ser hasta simpatizante de la iglesia. Pero para ser discípulo debes estar cerca. El discipulado es imitar al que nos discipula. Por eso, qué tremendo es cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Hablando de eso con pastores, yo le decía, ¿cuántos de nosotros nos animamos a decirle a las ovejas? Yo todavía no me animo. Imítenme a mí. Porque todavía falta. Pero Pablo con toda libertad decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y obviamente cada uno de nosotros estamos siendo retados. ¿Usted les podría decir a sus hijos, imítenme a mí? ¿O todavía no? ¿Aló? Está calladito usted, ¿verdad? Pero yo sé que juntos estamos aquí asimilando. Si el Señor dice que el yugo de Él es fácil y ligera su carga, ¿sabe cómo lo entiendo yo, hermano? ¿Se recuerda la imagen del buey experimentado, ya maduro, a la par, uncido por el yugo con el buey joven? El buey joven somos nosotros. Seguramente ese buey joven todavía no tiene el peso ni la destreza, ni se ha desarrollado lo suficiente como el otro. Entonces, ¿quién cree que lleva más la carga? El buey viejo. Así que cuando usted y yo estamos unidos con el yugo de Cristo, el que lleva las cargas es Él. Por eso, hermano amado, mire hermano, trate usted de entender. ¿Cuántas veces nos han dicho, y usted ha oído, que nuestras cargas las tenemos que poner a la cruz de Cristo? ¿Ha oído usted eso? ¿Y eso qué significa? Que entendemos que el Señor en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Hay un detalle que a veces cuesta a algunos entender, incluso pastores. Pero hermano, ¿usted cree que el Señor llevó todos sus pecados en la cruz del Calvario? Todos. Pasados, presentes y todavía los que faltan. ¿Los llevó todos? Porque con uno solo
que 5 minutos antes de morir el Señor no llevó, no habría salvación. Él los cargó, no eran de Él, los cargó. Claro, eso puede decirle a alguien: si el Señor ya llevó los pecados que me faltan, pues los voy a ejecutar. No, porque la gratitud de saber que el Señor llevó todos mis pecados me hace agradar a Dios, me hace consagrarme a Él, me hace estar agradecido en lugar de aprovechar según una mente muy humana, que si el Señor ya pagó todos mis pecados, incluso los futuros, entonces está hecho, yo sigo pecando. Tal vez por eso los ultracalvinistas piensan que cuando el Señor venga, aunque estén en un bar, de ahí dice que los va a sacar el Señor y se los va a llevar. Están equivocados. Porque acuérdese que el arrebatamiento es premio. El arrebatamiento es galardón. Tu salvación es gratis, es por gracia. Y ese hijo de Dios caído que va a estar en un bar, o va a estar en un prostíbulo, va a estar saber dónde, cuando el Señor aparezca, es salvo. Si nació de nuevo es salvo, pero no se va a ir. ¿Me está entendiendo ese punto? Entonces, hermanos, yo sé que me queda unos minutos acá, pero si usted me acompaña unas cuantas hojas a Mateo 6, en las enseñanzas del Señor que son tan importantes y que no debemos de descuidar. Si leemos desde el verso 25, capítulo 6, verso 25, dice amén si lo tiene. Nos habla sobre el afán y la ansiedad. Ya unos pasajes anteriores, ya el Señor había abordado el tema, porque Él veía. Yo quiero que usted note que Él miraba. Y a veces los pastores vemos también que las ovejas están cargadas, que las ovejas están cansadas, que las ovejas están debilitadas. Y entonces por eso creo que el Señor puso esta palabra para ustedes y para nosotros hoy. Dice: por tanto os digo, 6:25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Muy específico, ¿verdad? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? 3 necesidades del cuerpo. Y entonces nos hace una pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por supuesto, esa respuesta tiene esa pregunta tiene una respuesta afirmativa. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial. Note que aquí se nos menciona vuestro Padre. ¿Quiénes tienen aquí Padre celestial? ¿Sí? ¿Tiene usted esa conciencia clara que tiene Padre celestial? Qué lindo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor alimenta las aves, lo que nos está diciendo, y tienen menos valor que ustedes, porque ¿cuál es el valor que usted y yo tenemos para Dios? La sangre de su amado Hijo, que es de un valor incalculable. Entonces dice: ¿y quién de vosotros podrá mucho, o por mucho que se afane? Y aquí es donde nosotros otra vez tenemos que pensar: ¿estamos viviendo una vida de afán? No te bastan tus 8 horas, sino necesitas 10 y 12 horas y 14 horas de trabajo.
para obtener lo que quieres. Y a veces son deseos carnales. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? El afán trae cansancio, el afán enferma, el afán mata. Presiones altas, ataques al corazón, derrames cerebrales, no siempre vienen por problemas del cuerpo, desgaste del cuerpo, porque hasta jóvenes tienen infartos. ¿Por qué? Porque se han afanado toda su vida anhelando alcanzar metas que creen que son importantes y muchas veces solo sirve para quedarse en el camino. Yo alabo a Dios por el pastor que tuve, hermano, porque él me observaba en medio de tanta gente, sabía cuando no llegaba a la iglesia y me decía, no viniste, ¿verdad? Sí, no vine. Por eso no se sienta conmigo cuando yo le escribo. Ya no los he visto. Porque ahora hasta con mascarilla trato de ver si los identifico, ¿verdad? Y a los que se me escapan por un mes, ahí ya les estoy escribiendo o los estoy llamando si tengo el número. Y algunos tal vez no se sienten bien, ¿verdad? Pero aquí yo quiero tener un pastorado cercano, no lejano. Y para eso también me ayuda el pastor adjunto, me ayudan los ancianos, los discipuladores. Así que cualquiera de todos nosotros vamos a estar enterados de dónde anda usted, qué se hizo. Amén. Poquitos amenes. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En otras palabras, ¿qué será de la esfera del cuerpo, lo físico, lo material? No se afane, hermano. Porque como dice claramente, usted no va a poder aumentar un codo a su estatura afanándose. Y acuérdense que entonces el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. Ya es el apóstol Pablo. Antes bien sean conocidas delante de mí todas vuestras peticiones. Y el Dios de paz, porque el descanso, el reposo trae paz, obrará en esas peticiones que hacemos. Por eso es tan importante la oración en estos tiempos. ¿Cuántos obtienen reposo después de orar? ¿Sí? Y a veces es lo que menos hacemos. Hay un problema de esta índole y esto y lo otro. Lo primero que hacemos es salir corriendo a ver quién nos ayuda. Y lo importante es detenernos para poner nuestras peticiones delante del Señor. Y que el Dios de paz, nos ministre su reposo. Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, ¿por qué dice los gentiles? Porque usted debe entender que los evangelios están enmarcados dentro de la vida judía, porque el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel. El Señor en su ministerio terrenal incluso da la impresión cuando se relacionó con gentiles, como aquella mujer, ¿verdad?, que lo buscó para que atendiera a su hija. Y el Señor le dijo, bueno, pero es que el pan es para los hijos. Parecía una palabra muy fuerte. Y solo las migajas la toman los perrillos, porque eso era lo que creían los judíos de los gentiles, que eran perrillos. Pero qué fe más maravillosa la de esa mujer. Te le dijo, bueno, los perrillos se comen las migajas, pues yo quiero las migajas, ¿verdad? Y él dice que no encontró una fe más grande. Aleluya. Entonces,
yo quiero que usted note que los judíos de alguna manera, con su religión, probablemente no se afanaban tanto como los gentiles. Ahora, usted y yo somos gentiles salvos, porque que yo sepa aquí ninguno es judío, ¿verdad? No voy a caer en esos peligros de los mesiánicos. Amén. Entonces, cuando está diciendo que los gentiles se afanan de esto, ¿no será, hermano, que nosotros también como gentiles nos preocupamos demasiado? ¿Qué nos vamos a poner? ¿Cómo nos van a ver? Porque estas tres cosas que tienen que ver con el cuerpo solo son apenas una idea de todo lo que usted se preocupa por la vida material. Estamos viviendo un tiempo donde si el Señor viene en cualquier momento, hermano, será importante qué carro manejas tú. Va a ser importante qué marca de ropa usas, qué clase de zapatos te pones. No, lo importante es lo que el Señor está haciendo adentro. Dice amén. Voy terminando. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabe que su papá sabe cuáles son las necesidades que usted tiene? Él está consciente. Entonces, cuando alguien pierde el trabajo, no se desespere, no se afane, vaya a orarle al Señor y pídale que Él le abra una puerta, porque Él ya sabe las necesidades que usted tiene y le va a dar un mejor trabajo. Pero si usted dice, es que ya tengo una edad en la que ya no me dan trabajo, usted solito se está metiendo zancadilla, porque el Dios que yo conozco le da trabajo a cualquiera. Y si usted es mayor, su experiencia lo lleva a un lugar donde su experiencia va a ser bien aceptada. No tanto de que usted sea joven. Y este pasaje termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, entiéndase, materiales, os serán añadidas. Deje de preocuparse usted por las cosas, preocúpese por el Señor. Vaya ante el Señor, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo les voy a dar el descanso. El único que lo puede hacer es el que murió en la cruz del Calvario por ti. Otro día hablamos un poco más del reposo porque el tiempo se fue. Léase el capítulo 3, el capítulo 4 de Hebreos. Léalo despacio, que el Señor le hable y usted se va a dar cuenta que hay un reposo para los hijos de Dios. Y hoy más que nunca usted y yo tenemos que caminar en ese reposo de Dios. Hay una enfermedad en medio de la familia, reposemos en Dios. Eso sí, busquémoslo, oremos, madruguemos para orarle al Señor. Qué lindo es buscarlo de mañana. Aunque tengamos que cambiar hábitos. Los búhos que aprendan a acostarse más temprano para buscar al Señor en la cuarta vigilia, donde suceden cosas muy especiales. Aprenda usted, hermano. Mire, yo siempre he dicho que Dios no es nervioso. Usted le puede contar todas sus cosas. Y en la medida que usted presenta sus peticiones, por difíciles que sean, yo veo las peticiones que diariamente los grupos de oración están orando y algunas parecen imposibles, ¿verdad? Cánceres imposibles para los humanos, pero no para Dios. Dios puede hacer un milagro poderoso. Una de las cosas que lo dejo solo como adelanto, cuando veamos lo que dice Hebreos 3 y Hebreos 4, es que la incredulidad no nos permite alcanzar el reposo de Dios.
El autor a los Hebreos pone el ejemplo del pueblo judío o del pueblo israelita en ese tiempo, que por incrédulos no alcanzaron el reposo de Dios. Y dice que Dios se opuso a esa generación. Y yo me ponía a pensar, que no seamos nosotros una generación que Dios se oponga a nosotros porque somos incrédulos. Por eso toda la palabra que usted conoce, toda la palabra que usted ha oído, toda la palabra que usted ha apuntado o subrayado en la Biblia, si usted no le aplica fe a esa palabra oída, no va a alcanzar el reposo de Dios, especialmente en los momentos difíciles que vienen. Póngase de pie, hermano amado, ya nos vamos, el tiempo se nos fue. Pero en unos minutitos, ahí donde usted está, levante sus manos. Más o menos la mitad de la congregación dijo que hoy venía cargado por algo. Y tal vez en el camino de esta predicación, esta enseñanza, usted recordó que hay cosas que sí lo están cargando. Pueden ser cosas personales, cosas de su familia, cosas de familiares, cercanos o lejanos, cosas en el trabajo, yo no sé, aún cosas en la iglesia. ¿Por qué no levanta sus manos, hermano? Ahí donde está, levante sus manos. Levantar las manos nos da a nosotros la confianza que delante de aquel que levantamos las manos es el Todopoderoso. Si usted en esta noche reconoce que no está tan cerca del Señor como usted debiera estar, yo sé que el Señor le está diciendo: venid a mí, acércate, toma mi yugo. Al estar cerca, tú te darás cuenta que yo soy manso y humilde. Yo anhelo que tú seas manso, que tú seas mansa, que tú seas humilde de corazón. Porque entonces vas a hallar descanso para tu alma. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, al llenarnos, produzca esa mansedumbre en nosotros, esa humildad de corazón? ¿Cuántos problemas se terminarían en los hogares que generan afán y tensión, en los trabajos, en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos con nosotros mismos? Por eso ahí donde estás, si tú reconoces que hay cansancio, si tú reconoces que hay cargas sobre tu vida, si tú reconoces que hay cosas que le has dicho al Señor: ya no aguanto, Señor, hago esto y no sale bien, hago lo otro y no camina, Señor, he probado de esta manera y he probado de aquella. Si tú reconoces en este momento, también oye la voz del Señor que te dice: venid a mí. Y entiende que lo que el Señor anhela es que tú te acerques, que en este momento tú le abras tu corazón y le digas en estos pocos segundos: Señor, yo me siento de esta manera. Señor, yo anhelo que tú me ayudes en esto. Señor, reconozco que sí estoy cansado, que me siento abrumado, me siento de la manera como tú te sientas. Ábrele tu corazón al Señor. Y Él que está aquí, porque Él ha prometido estar donde 2 o 3 se congregan en su nombre. El que conoce tu necesidad mejor que tú puede llegar en este momento ahí donde estás y puede ministrarte, puede fortalecerte,
puede, hermano amado, llegar a tu vida. Y si estás enfermo, Él te puede sanar porque es todopoderoso. Porque también en la cruz del Calvario no solo llevó tus pecados, sino que también llevó todas nuestras enfermedades. Llevó nuestras dolencias, llevó nuestras vergüenzas. Ahí en la cruz se clavó todo lo que nos era contrario y que quizá nos sigue cargando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico que ministres a tus hijos y a tus hijas, los niños y las niñas, los jóvenes que están aquí, los que están en su casa. Señor, que esta palabra también ha llegado a sus corazones. Yo te pido que tú se las ministres y que tú les hables una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra, Señor, que al debilitado hoy reciba nuevas fuerzas. Que la comunión y la cercanía contigo en este momento, Señor, les ministre. Que aún la cercanía contigo, Señor, esa comunión continua contigo, nos permita avanzar en parecernos a ti, para que nuestras almas hallen descanso. Reciba ahí donde está usted ministración del Espíritu Santo. No se vaya sin recibir un toque del Señor. No se vaya sin que el Señor hable una palabra de esperanza a su vida, una palabra de fortaleza. No se vaya sin que el Señor le recuerde sus promesas para su vida. No se vaya esta noche como vino, sino que reciba de parte del Señor esa ministración que usted necesita, esa confianza. Si usted había perdido la confianza, si usted se había dado cuenta que ya había pasado mucho tiempo y las cosas no salen, en el nombre de Jesús, active su fe hoy. Que su fe sea activada hoy. En el nombre de Jesús. Dígale como los discípulos le dijeron al Señor: auméntame la fe, Señor. Si usted necesita fe para algo especial, dígale al Señor con todo su corazón: Señor, auméntame la fe. Ministrame en esta noche. Abre mis ojos espirituales, Señor. Ayúdame a creer esa palabra que quizás hace mucho tiempo me fue dada y casi la tengo olvidada, pero que hoy el Espíritu Santo por alguna razón la está sacando nuevamente, la está poniendo en tu corazón, la está poniendo en tu mente para recordarte sus promesas, porque el reposo de Dios es una promesa para el pueblo de Dios que cree, el pueblo de Dios que busca sus caminos, el pueblo de Dios que anhela agradarle. Padre, gracias. Dígale gracias al Señor en esta noche. Y nos vamos cantando.